Muy buenos días, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimado doctor. Sé que por allá ya están en la tarde, me parece. El día de hoy contaremos con la grata presencia del doctor Mauro Grondona, quien va a comentar acerca de la responsabilidad civil y los daños personales, una mirada al derecho italiano y europeo. El doctor es abogado y doctor en la Universidad de Génova y actualmente es profesor en dicha universidad. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a ustedes. Buenos días a todas, a todos. Eh, por supuesto, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en este curso intensivo sobre la responsabilidad civil. Bueno, digamos, el tiempo del que dispongo es de 1 hora, por lo que preveo hablar durante unos 45 minutos y luego, si es posible, si la materia, digamos, va a reclamar alguna necesidad de aclaramiento, digamos, dejar algo de tiempo para preguntas o intervenciones críticas, contribuciones críticas. Bueno, hablar de una materia como la materia de la responsabilidad civil y hablar de la responsabilidad civil en la perspectiva de los daños de la persona, de los daños no patrimoniales, por cierto, por supuesto, eh, impone una análisis más o menos específica de la contribución jurisprudencial. ¿Por qué? Porque la razón es evidente. La materia de la responsabilidad civil es una materia fuertemente jurisprudencial. Es una materia en la cual el rol protagónico de la jurisprudencia es muy fuerte. Y al interior del tema de la responsabilidad civil, por cierto, sin duda alguna, la temática de los daños a la persona es una temática, digamos, enteramente construida por la jurisprudencia. Y esta contribución, este rol protagónico de la jurisprudencia, pone algunos problemas, digamos, teóricos y al mismo tiempo prácticos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista teórico, el rol protagónico de la jurisprudencia, de los pronunciamientos de los jueces, independientemente de la jerarquía del grado, pero por supuesto las cortes de última instancia, los tribunales de casación, en Italia la Corte di Cassazione, luego digamos, básicamente los pronunciamientos de la jurisprudencia como tales representan algo de problemáticos frente a ordenamientos jurídicos que no conocen, que no se alinean al principio de la common law, de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales. Desde un punto de vista teórico, sí es un problema, porque, por ejemplo, en Italia, pero el mismo fenómeno sucede, se conoce en Perú, en América Latina, no, no existiendo en un sentido estrecho, en un sentido teóricamente preciso, el principio de la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial, está claro que el problema teórico es la legitimidad y la intensidad y la fuerza de esta legitimidad ordenamental en la jurisprudencia. Porque en esta idea, digamos, la jurisprudencia en la materia de responsabilidad civil, por cierto, funciona como una fuente del derecho, una fuente no formal, pero una fuente sustancial. Entonces, desde el punto de vista teórico, un problema es cómo considerar
este rol fuerte de la jurisprudencia. Si es legítimo, si no es legítimo, si el legislador puede intervenir para limitar, para, digamos, enderezar este rol de la jurisprudencia. Pero hay un segundo problema, y este segundo problema es un problema práctico, un problema que todos los abogados conozcan, todos los jueces también conozcan, y también los académicos, cuando los académicos, digamos, miran, consideran, analizan el tema o un tema al interior de la macroárea de la responsabilidad civil. El tema, el problema práctico es el control de cómo organizar de una manera razonable, organizar para comprender y, antes que todo, para conocer si la responsabilidad civil, y en particular la responsabilidad civil frente al daño, a los daños no pecuniarios, a los daños personales, si la jurisprudencia es inmensa, es verdaderamente inmensa, por lo menos en Italia es inmensa. ¿Cómo se puede, digamos, organizar, estructurar instrumentos de conocimiento y de cualificación y al mismo tiempo de ordenamiento de este número inmenso de pronunciamientos jurisprudenciales? Porque desde un punto de vista práctico, si no existe como tal el principio de la fuerza del precedente vinculante, pero si hay un número enorme de jurisprudencia, de pronunciamientos, de sentencias judiciales, está claro que el abogado puede individuar un precedente, un pronunciamiento, una sentencia, que como tal puede ser que no sea exactamente, verdaderamente un auténtico precedente para resolver de la manera más oportuna, coherente el problema específico, pero existe como tal aquella sentencia. Y cuando el abogado, habitualmente sucede así, el abogado individua algunas sentencias relevantes frente a la materia, daño biológico, daño a la persona, por ejemplo. Pero la individuación de estas sentencias no es como tal una individuación teóricamente correcta, no es como tal la individuación de aquellos verdaderos precedentes judiciales. Entonces, digamos, cuanto más la materia como la nuestra es una materia jurisprudencial, tanto más es necesario un trabajo teórico, académico, para poner en orden, para individuar por lo menos orientamientos de la jurisprudencia, para individuar algunas líneas, algunas tendencias frente a respecto de los cuales, claro, se pueden criticar, se pueden individuar argumentaciones críticas, pero el momento indispensable es el momento del conocimiento. La materia de la responsabilidad civil a veces no es fácil cuanto a la dimensión del conocimiento, a causa del enorme número de pronunciamientos de sentencias que, digamos, se mueven en un área no indefinida o poco definible, en un área, digamos, muy flexible, muy dúctil, porque es un área construida por la misma jurisprudencia. Frente a este rol constructivo de la jurisprudencia, el trabajo del legislador no es, por lo menos en Italia, pero el caso italiano no es un caso así aislado, no es un caso aislado. El rol del legislador es un rol, digamos, minoritario, es un rol, sí, de control de alguna manera, pero, repito, en materia de responsabilidad civil, la fuerza constructiva, la fuerza creadora, es la fuerza de la jurisprudencia. Y segundo aspecto, segunda observación preliminar, independientemente
del sistema jurídico en lo cual nos encontramos, el tema de la responsabilidad civil conoce una constante, paralela expansión. El sistema de la responsabilidad civil y en particular el sistema o el subsistema de la responsabilidad civil frente a daños no patrimoniales es un sistema, es una suma de reglas, es un contenido de reglamentación en constante expansión. ¿Por qué? Por una razón muy clara, muy sencilla. Porque la centralidad, la relevancia de la persona, claramente en los últimos años, digamos 20, 30 años, el rol de la centralidad de la persona ha conocido una constante expansión, una mejor protección jurídica, protección remedial, independientemente del remedio típico, atípico, contractual, extracontractual, penal, civil, administrativo, constitucional, ordinario. Como tal, la persona humana, como tal, el individuo, ha conocido y conoce, va conociendo una protección fuerte, una protección ofrecida para los ordenamientos jurídicos, independientemente que sea un ordenamiento jurídico de common law, de civil law, de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos. Es una tendencia común, de todos los ordenamientos liberales y democráticos. Entonces, si se va a conocer, si emerge una constante expansión de la centralidad de la persona y entonces una constante expansión del plan, del marco remedial, es evidente que la jurisprudencia está legitimada, de hecho, por lo menos de hecho, está legitimada la jurisprudencia a moverse, a asumir el rol de fuente del derecho, porque la jurisprudencia sirve una jurisprudencia fuerte, una jurisprudencia, digamos, creativa, creadora de nuevo derecho, de nuevas reglas jurídicas. Una jurisprudencia creativa y creadora sirve exactamente para cumplir a esta obligación ordenamental de ofrecer una mejor tutela, una tutela más fuerte a la persona como tal, en cuanto ser humano, independientemente del hecho que aquella persona produzca digamos, desde el punto de vista económico, conozca una producción económica constante. La centralidad de la persona y la necesidad de tutelar la persona es una necesidad diferente que vive en un espacio autónomo frente a las consideraciones económicas que se pueden, por cierto, conectar, que pueden conectarse a la persona, a cada ser humano. Pero son dos planes diferentes, son dos niveles diferentes. Bueno, un tercer problema introductorio es un problema, como siempre, de definición, es un problema definitorio. ¿Cuál es el objeto específico de esta categoría, aparentemente inmensa también ella? Daños no patrimoniales, daños no pecuniarios. Por cierto, se trata de una locución muy amplia. Y, digamos, cierto, si consideramos las especificidades normativas, legislativas, doctrinales, jurisprudenciales de cada
ordenamiento jurídico, por cierto, vamos a enfrentarse en diferentes, digamos, categorías conceptuales, diferentes categorías dogmáticas para definir el contenido propio de esta locución amplia, daños no patrimoniales. Pero no cabe duda de que cuando hablamos de daños a la persona, de daños personales, de daños no patrimoniales, fundamentalmente hablamos, o en primer lugar, hablamos de daño o de daños a la salud, de daños biológicos. Entonces, el tema de los daños a la persona ha conocido y conoce, va conociendo, sigue conociendo un problema definitorio, sí, que está estrechamente conectado al problema o al tema o a la característica o al carácter de la constante progresiva expansión del área del daño a la persona resarcible. Digamos en síntesis que cuando se habla de, cuando se hace referencia a los daños no patrimoniales, se pueden individuar y esta individuación es diferente no solo frente a los diferentes ordenamientos jurídicos. Esta, digamos, elencación, esta individuación es diferente o puede ser diferente, en Italia es así, diferente también al interior del mismo ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque a lo largo de las décadas, lo que ha sucedido es que en una materia así móvil, así flexible, así dinámica como la responsabilidad civil por daños no patrimoniales, esta dinamicidad intrínseca ha producido una más o menos rápida transformación, innovación de las mismas categorías conceptuales nacidas para la individuación específica de la área del daño no patrimonial, del daño a la persona. Puedo hacer, digamos, una pequeña lista. Esta pequeña lista de daños a las personas, esta pequeña lista básicamente mira, digamos, en primer lugar, considerando la realidad italiana, pero digamos, no es diferente con referencia a la realidad peruana. Consideramos el debate peruano sobre el tema de el famoso, considerado diferentemente, daño a la pérdida, al daño al proyecto de vida, digamos así. Pero la situación no es diferente o no es así diferente si consideramos el debate particularmente intenso, particularmente fuerte y como tal interesante desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de comparación, el debate en Brasil. Si consideramos la realidad jurídica sobre este tema en Europa, nos enfrentamos entre algunas líneas claras, que son líneas comunes, una constante expansión del daño a la persona, y entonces una paralela individuación de nuevas categorías dogmáticas para, por supuesto, cualificar en términos jurídicos de una realidad fáctica, de una realidad material, de una realidad existencial, de una realidad no patrimonial, de una realidad de la persona que requiere o que va requiriendo y lo obtiene un
una respuesta remedial ofrecida por el ordenamiento jurídico. Entonces, desde el punto de vista, el enfoque comparativo, digamos, si no en sentido estrecho, en sentido propio, la metodología comparatista, el derecho compagado, la comparación jurídica, que no es un raffronto, que no es una confronte neutral. La comparación jurídica requiere una valutación, una análisis crítica. Pero digamos, sin hacer comparación en sentido estrecho y en sentido correcto desde un punto de vista metodológico, sí, digamos, vamos a conocer, vamos a considerar lo que ocurre en el ámbito de la responsabilidad civil en todos los ordenamientos jurídicos de la modernidad, de la contemporaneidad, ordenamientos, me repito, liberales y democráticos. Está claro que las características comunes de la responsabilidad y en particular las características comunes de los daños a la persona pueden ser individualizadas sin dificultades en todos estos ordenamientos jurídicos. Empezamos con una pequeña lista de daños que se pueden atribuir al ámbito de los daños personales. Daños morales, daño existencial, daños existenciales, dependiente de la, digamos, intensidad de las características, pero el adjetivo existencial hace referencia a la intimidad psicológica, a la dimensión interna, íntima de la persona. Daño, por supuesto, al proyecto de vida. Me refiero a una figura muy delicada, muy debatida en Perú, que en Italia, por ejemplo, en Italia, puede ser también en Francia, pero por cierto en Italia, el daño al proyecto de vida está bien conocido y esta figura fue utilizada como término de comparación para hacer un análisis crítica, por ejemplo, sobre el tema de los límites de esta expansión remedial, expansión del área de la responsabilidad civil en la dirección de la responsabilidad civil de los daños no patrimoniales. Daño estético, daño a la vida de relación, daños por la pérdida de una relación familiar, afectiva, sexual y también, por cierto, patrimonial, pero el enfoque del ámbito patrimonial es algo de diferente, no de, por supuesto, jurídicamente no relevante, pero es, digamos, el ámbito patrimonial conoce su propia dimensión muy interesante que pero que es diferente frente a la dimensión no patrimonial. Daños por falta de información médica, daños por autodeterminación errónea causada por la falta de lo que se llama habitualmente consentimiento informado. Y así siguiendo. Entonces, el área de los daños a la persona es un área inmensa y, me repito, en constante expansión. Y esta constante expansión es una expansión básicamente jurisprudencial, por lo menos en las últimas décadas, no solo en Italia, no solo en América Latina, en Europa y, digamos, en sistemas, en ordenamientos jurídicos diferentes, también en ordenamientos jurídicos diferentes. Bueno, a este punto de mi breve intervención, de mi breve charla, detengámonos sobre este punto y preguntémonos, ¿cuáles son digamos, los principales problemas en el ámbito de los daños personales? Bueno, yo diría que
hay dos problemas que son problemas de funcionamiento del mecanismo remedial, no problemas teóricos frente a, como antes he aclarado, no problemas teóricos como el diálogo y la relación entre legislador, jurisprudencia y también doctrina, o problema práctico de gobernar, de ordenar cantidad inmensa de jurisprudencia. Son estos dos problemas de funcionamiento, problemas que emergen cuando se trata de utilizar en un proceso, en un juicio concreto, las técnicas remediales. Entonces el remedio de la responsabilidad civil en materia de responsabilidad civil, en materia de daños de la persona. El primer problema es el problema de la prueba, de la existencia. Y entonces el problema de la prueba se extiende al problema del contenido de la carga de la prueba. ¿Cuál es el objeto específico de la prueba? ¿Qué debe probar ante los tribunales la persona que interpone una acción para reclamar daños, para reclamar perjuicio, para, por ejemplo, reclamar un daño biológico? El segundo problema, un problema que podría ser aún más delicado frente al primer problema de la prueba, es el problema del criterio o de la técnica o de los criterios, de las técnicas de liquidación de los daños a la persona. ¿Cómo se cuantifican los daños a la persona? ¿Qué criterios son aplicables? Son problemas comunes a toda experiencia jurídica. Abordo estos dos problemas desde la perspectiva del derecho italiano, pero si tengo tiempo, quisiera ampliar esta mirada sobre el derecho italiano considerando el derecho de la Unión Europea o, digamos, considerando el derecho europeo. Cuando se habla de derecho de la Unión Europea, cuando se habla de, digamos, derecho común de la Unión Europea y, sobre todo, cuando se habla de derecho común, derecho privado común europeo, es necesario hacer por lo menos dos distinciones, que son las siguientes y es necesario hacerla de pronto. Por ejemplo, en materia de contratos, en materia de, digamos, obligaciones, de negocio jurídico, la Unión Europea ha producido mucho derecho positivo, derecho vigente. Basta pensar en las directivas y reglamentos, entonces fuentes de derecho en sentido propio de la Unión Europea. En cuanto al tema de la responsabilidad civil, sí, se pueden encontrar algunas normas, por ejemplo, y en particular, en el ámbito del derecho laboral. Con referencia, en primer lugar, en el ámbito de la discriminación en el lugar de trabajo. Aquí la Unión Europea permite a los Estados miembros de la Unión Europea fijar una indemnización, un resarcimiento que también tiene una función punitiva. Pero no existe un derecho de la responsabilidad civil de la Unión Europea entendido como
corpus como algo de orgánico. Existe en materia de contratos. Pensemos al derecho de los consumidores, pero no existe en materia de responsabilidad civil. Y no existe, por cierto, en materia de daños no pecuniarios. Pero cuando se hace referencia en general, en términos generales, a un derecho europeo, se hace referencia a algo que es diferente de un derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque me refiero a aquellos, son muchos proyectos elaborados por, digamos, básicamente grupos académicos que a lo largo de los últimos 30 años han, sí, elaborados algunos proyectos, algunos, digamos, materiales, algunas codificaciones. Pero estos materiales, estos proyectos no son, por lo menos hasta ahora, no son derecho positivo, son como tales proyectos. En materia contractual, si consideramos la materia contractual ha conocido, repito, muchos de estos proyectos preliminares en la idea de poder construir verdaderamente un derecho privado, un derecho contractual europeo común. Pero estos proyectos no son derecho positivo, derecho vigente. Pero si consideramos la materia de la responsabilidad civil, bueno, esta materia no ha conocido una elaboración tan fuerte. Hay un grupo de trabajo, un grupo académico que ha trabajado sobre la materia de la responsabilidad civil, elaborando los así dichos principios, traducido también en español, principios de la responsabilidad civil, que es, digamos, una síntesis que utiliza un lenguaje, una lengua básicamente académica, dogmática, y que sirve, sí, ha servido como una base de trabajo, una base de reflexión, una base de análisis crítica, pero no tiene una fuerza propia. No ha estos principios en temas de responsabilidad civil, no se son convertidos, son transformados en una fuerza propulsiva. Entonces, si consideramos el balance entre elaboración contractual, elaboración europea en un sentido largo contractual, y elaboración europea, académica europea, sobre el tema de la responsabilidad civil, este balance, este balanceamiento, digamos así, por cierto, es un balance que considera y que muestra una prevalencia fuerte de la materia contractual, de la materia de la obligación. Una explicación, digamos, una respuesta a la pregunta ¿por qué existe esta desproporción? ¿Por qué la materia de la responsabilidad civil, que es prácticamente así importante, no ha conocido un desarrollo igual? Y la respuesta puede ser ¿por qué en los diferentes países, en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, consideramos la dimensión europea, en todos los estados de la Unión Europea, en todos los estados de la Europa física, Europa geográfica, digamos así? Por cierto, la jurisprudencia es la fuerza trainante, es la fuerza primera. Entonces, ¿por qué elaborar primero académicamente y después legislativamente un corpus orgánico de principios cuando está conocido que la fuente
real, la verdadera fuente del derecho es la jurisprudencia. Esta puede ser una explicación de frente a este fenómeno que atesta, demuestra una escasa elaboración académica sobre un tema que es extremadamente importante, porque es un problema en constante expansión. Pero digamos, si consideramos el Grupo Europeo de Derecho de Daños, porque este es la apelación European Group que ha trabajado sobre el tema de derecho de daños, y este grupo de trabajo ha elaborado, ha redactado estos principios de derecho europeo de la responsabilidad civil que, digamos, en una dimensión de confronte, de comparación, de análisis a la distancia, esta elaboración puede ser útil al jurista europeo como al jurista peruano como al jurista latinoamericano para, digamos, individuar algunos problemas y también al mismo tiempo individuar algunas soluciones, algunos, sobre todo, criterios de cualificación del perjuicio y criterios de cuantificación del daño no patrimonial. Bueno, veamos cómo se han abordado en el sistema jurídico italiano, por lo menos algunas de las cuestiones que he mencionado. Dunque, entonces, si consideramos, si pensamos en la experiencia jurídica italiana, hay una explicación de por qué la responsabilidad civil se ha convertido en una materia de jurisprudencia muy fuerte, en una materia jurisprudencial, no más, una casi más legislativa, en una materia jurisprudencial. Y la razón es que el Código Civil italiano contiene una norma, el artículo 2043, que a su vez contiene lo que se llama técnicamente una cláusula general, es decir, una regla, una norma formulada en términos muy amplios. Esta cláusula general en el artículo 2043 es el llamado daño injusto, es decir, la cláusula general de la injusticia del daño, por la cual todo daño injusto debe ser indemnizado. Pero la ley no dice cuándo hay un daño injusto. Y este principio, esta línea, es precisamente la línea, el principio de la atipicidad del daño. Un daño atípico. Cuando el daño es injusto, tiene que ser indemnizado. Pero, repito, la ley, el Código Civil, no aclara, no pretende aclarar cuándo se debe hablar técnicamente de daño injusto, de perjuicio injusto. Pero las cosas no son tan sencillas como, digamos, aparentemente podría aparecer. ¿Por qué en el Código Civil en Italia, y mejor dicho, la materia de la responsabilidad civil no está, digamos, controlada, articulada, disciplinada solo por el artículo 2043? Si fuese así, las cosas serían bastante sencillas. Daño patrimonial, daño no patrimonial, son resarcibles
cuando son daños injustos, porque el principio de atipicidad se va a aplicar a ambos los ámbitos, ambos los daños, patrimoniales y no patrimoniales. Pero las cosas, lamentablemente, digamos, las cosas no son así sencillas. Porque el artículo 2043, atipicidad del daño, regla general en materia de responsabilidad civil. Además del artículo 2043, existe el artículo 2059. Este artículo se refiere expresamente a los daños personales, a los daños de la persona, a los daños no patrimoniales. Pero la regla contenida en el artículo 2059 es una regla radicalmente diferente. Los daños no patrimoniales solo son indemnizables en los casos previstos por la ley. Y así aquí nos encontramos con la regla opuesta, con la regla de la tipicidad. Es el legislador el que debe decir expresamente que en estas circunstancias, potencialmente muchas circunstancias, los daños no patrimoniales son indemnizables. Entonces, es necesario considerar, por lo menos un poco considerar, cómo ha evolucionado la interpretación jurisprudencial, judicial y también doctrinal de estas dos normas. Dos normas que son igual al momento, al año 1942, cuando el Código Civil italiano entró en vigor. Es necesario hacer referencia mínima a esta perspectiva, a esta dimensión histórica. Porque la dimensión histórica y la transformación producidas a lo largo de estas décadas permite de comprender el rol protagónico de la jurisprudencia. Porque si consideramos las reglas legislativas, los dos artículos del Código Civil italiano mencionados antes, estas dos reglas son igual, juegan igual y son igual, no han conocido alguna modificación. Lo que ha cambiado es el plan operativo, el plan aplicativo, la aplicación. Entonces, las argumentaciones a través de las cuales las dos normas fueron y son interpretadas. La interpretación jurisprudencial es el instrumento clásico de transformación jurídica, de transformación de una materia como la materia de la responsabilidad civil. Bueno, en el 1942 no cabe duda de que el daño no patrimonial tenía una relevancia muy circunscrita, porque en aquel momento, digamos, la consideración, la vida jurídica del derecho privado era una vida jurídica, una consideración toda orientada en la dimensión de la llamada patrimonialización del derecho privado. El derecho privado se ocupa de los aspectos patrimoniales, de las relaciones entre sujetos, entre particulares. El derecho privado se ocupa básicamente, únicamente de los aspectos patrimoniales. Los aspectos extrapatrimoniales, los aspectos no patrimoniales, es algo, no es una excepción, pero es algo que vive al margen, es algo minoritario, es una peculiaridad. El ordenamiento jurídico sí lo considera también, veamos cómo en un menudo.
el ordenamiento jurídico italiano considera también el daño no patrimonial, pero lo considera de una manera diferente, como una manera, digamos, confinada, como una manera, digamos, secundaria, por cierto. En esta, por supuesto, en esta lógica, el Código Civil se movió introduciendo el principio de la tipicidad del daño no patrimonial. Esta expresión, ¿qué significaba en este momento histórico? La expresión daño no patrimonial, porque la rúbrica del artículo 2059 recita expresamente daños no patrimoniales. ¿Cuál es el objeto específico? No es una cuestión solo definitoria. Sí, es una cuestión definitoria, entonces teórica, que pero conoce consecuencias prácticas. En aquel momento histórico, la locución, la expresión daños no patrimoniales significaba solo una cosa, el llamado daño moral. Digamos, el precio del dolor. Si se utiliza una expresión latina muy conocida, muy bien conocida, el famoso, por supuesto, pretium o pretium doloris. El precio del dolor, literalmente traducido. Pero, ¿qué es el daño moral? ¿Qué es este daño moral? ¿Y en qué sentido es correcto hablar de indemnización, de resarcimiento por daño moral, por daño moral? El daño moral en esta clave tenía un alcance muy circunscrito. Era el daño que sufría una persona cuando era víctima de un delito. Entonces, dimensión penal, represión penal. De hecho, existía y sigue existiendo el artículo 185 del Código Penal italiano. El Código Penal italiano data de 1930. El artículo 185 del Código Penal, que, repito, sigue existiendo en su vigencia, tiene esta norma, esta regla. Todo delito que haya causado un daño pecuniario o no pecuniario obliga a su indemnización, a su reparación, a su resarcimiento. La palabra, la categoría conceptual, la categoría dogmática puede ser diferente, pero, por ejemplo, en Perú, en Italia, pero el fenómeno sustancial el mismo, el mismo. El caso típico del artículo 185 es el caso admitido por la ley en el sentido del principio de la tipicidad del artículo 2059 del Código Civil italiano. Si se ha cometido y se ha constatado un delito, y si este delito ha producido un daño no patrimonial, este daño es indemnizable. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el daño no pecuniario producido por un delito? ¿Cuál es? ¿Cómo se configura? En su vez, ¿cuál es el objeto específico del daño moral? Del daño no pecuniario en sentido de daño moral producido por un delito. La respuesta, en esencia, es el sentimiento, digamos así, el sentimiento de frustración, el dolor moral que sufre, que va sufriendo, que ha sufrido, que sufre y que en hipótesis puede continuar a sufrir la víctima del delito. Un dolor moral, un sufrimiento que se configura, digamos, como consecuencia del mismo delito.
será un dolor moral más entendido, más fuerte, más perjudiciable en el caso de un delito contra la persona. Si me agreden físicamente y me golpean, es imaginable que mi daño moral, mi sufrimiento moral, mi dolor moral sea de una intensidad relevante, significativa, importante. Pero el dolor moral también está también fuera de los casos de daño a la persona. Si sufro un robo, también en este caso sufro ese sentimiento de frustración, ese dolor, digamos, del alma que entra dentro del daño moral y que connota, digamos, este dolor psicológico, dolor del alma, dolor interior, dolor moral, este básicamente que connota, que cualifica el contenido, el objeto específico del daño no patrimonial en el sentido estrecho de daño moral. Y aquí surge este problema al que me refería antes. Es correcto hablar de resarcimiento, de indemnización, de reparación por daños morales. ¿Qué significa? Que el daño moral debe ser compensado, debe ser reparado, debe ser resarcido. En otras palabras, ¿cuál es la función de la indemnización por daños morales? Evidentemente, la palabra compensación no es la palabra más correcta. La palabra, digamos, la palabra resarcimiento no es la palabra más correcta. También la palabra indemnización no es la palabra más correcta. ¿Por qué? El resarcimiento del daño moral en sentido estricto, es decir, el resarcimiento en sentido de la compensación para equivalente, se explica y se puede explicar solo en una lógica económica. Fuera de esta lógica económica, hablar de compensación, de resarcimiento, de indemnización es improcedente, es ilógico. Y bien, en presencia de un daño moral, la llamada indemnización tiene más bien una función que es diferente de la función estrechamente resarcitoria. Es una función que está, digamos, a caballo, que está, que va atravesando la función punitiva y la función satisfactoria. En ese sentido, ¿por qué, digamos, el autor del daño con la sentencia, con el pronunciamiento de condena condenatoria, sí, cierto, estará obligado a pagar a la víctima del delito una cantidad de dinero? Pero esta cantidad de dinero, obviamente, no es y no puede ser el contravalor económico de la lesión moral, del sufrimiento moral, del daño moral, del precio del dolor. Es una cantidad de dinero que sirve, digamos, de alguna manera para satisfacer el dolor, el sufrimiento de la víctima, por un lado. Pero también sirve, o quisiera decir, sirve sobre todo para expresar la reprobación, la condena, digamos, moral por parte del sistema jurídico, por parte del ordenamiento jurídico, contra la persona que causó ese daño. Y en ese sentido, la función sancionadora de la indemnización, de la reparación por daños morales, pasa a primer plano. La función sancionadora
es la primera función. Y el resarcimiento del daño, la indemnización del daño, es una categoría, es una expresión, es una locución que no es lógicamente así precisa, no es precisa para nada, porque, digamos, es una locución que metafóricamente es precisa. Está correcta porque considera el acto con el cual, el acto a través del cual el pago, la obligación pecuniaria, sí, pero el acto, el cumplimiento, digamos, el pagamento, el pago de una cualquier cantidad de dinero es un medio, es un instrumento, no es como tal la realización del resarcimiento. Es un instrumento que sirve para realizar una función diferente, una función, digamos, por lo menos, digamos, satisfactoria, pero prevalentemente una función sancionadora. Hay un segundo aspecto difícil o por lo menos interesante desde este enfoque, perspectiva crítica, sobre el daño no patrimonial. El aspecto de la prueba del daño moral. La idea en aquel momento histórico, 1942, pero digamos, las cosas eran parecidas a lo largo de los años 50, también a lo largo de los años 60. La idea básica, la idea, digamos, aceptada como natural, como normal, era que la prueba del daño moral era una prueba in re ipsa, como habitualmente se dice. Es decir, la prueba del daño moral se alcanzaba, en esencia, en el momento en que la condena penal había adquirido firmeza, sentencia no modificable, sentencia definitiva. Entonces, cuando la sentencia penal, la sentencia del juez penal, no podía ser impugnada, en aquel momento sí que la prueba de la existencia de un daño moral era, digamos, firme, era acertada, era in re ipsa, dependiente dalla soluzione, dal contenuto, del contenuto della sentencia penal. El razonamiento era bastante sencillo. Si hay un delito, automáticamente la víctima del delito ha sufrido un daño moral. Y entonces el daño moral existe como consecuencia automática del delito. Nótese, sin embargo, que me refería a la sentencia, lo repito, definitiva. Es decir, era necesario que el tribunal penal, que el juez penal, hubiera establecido de forma concluyente la existencia del delito. Progresivamente, lo que ha sucedido con referencia al daño moral es más o menos sintéticamente lo siguiente. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido la indemnizabilidad del daño moral en el proceso civil. Por tanto, la víctima del delito, independientemente del proceso penal, la víctima que actúa, que digamos, que presenta que hace valer su pregunta, que requiere el resarcimiento en el proceso civil frente a esta acción civil, el juez civil puede abstractamente calificar ese hecho como un hecho
penalmente relevante, un hecho abstractamente calificado como hecho penalmente relevante. Y entonces la consecuencia es que el juez civil está legitimado a condenar a la víctima a la indemnización, a la reparación del daño moral en ausencia de una condena penal. Está claro que en paralelo, digamos, en un momento en el que el ámbito de la indemnizabilidad del daño moral comienza a ampliarse de forma evidente, en paralelo es evidente que el argumento de que el daño moral es un daño como tal in re ipsa, si no entra en crisis, sin embargo, es o deventa objeto de una reflexión crítica, lo que exactamente ha sucedido. Bueno, ¿cuál es? Porque veo que el tiempo va exauriéndose, o mejor, el tiempo está, creo, exaurido, pero si puedo 2 o 3 minutos más para completar el razonamiento sobre el tema de los daños personales, de los daños de la persona. ¿Cuál es la situación actual en Italia y cuál es la situación europea en el sentido explicado antes? La situación en Italia es que el artículo 2059, entonces, el principio de tipicidad del daño no patrimonial ha conocido una radical reinterpretación, una interpretación nueva, una interpretación que algunos prefieren llamar o calificar como interpretación creadora del nuevo derecho. ¿Por qué? Por esta razón. La regla legislativa, lo repito, es la misma. Principio de tipicidad de los daños no patrimoniales. Pero la jurisprudencia en los primeros años 2000, utilizando, por cierto, como siempre sucede, utilizando argumentaciones doctrinales, ha dicho básicamente, es necesario respetar al principio de tipicidad, pero este principio de tipicidad requiere una interpretación orientada en sentido constitucional, la famosísima interpretación constitucionalmente orientada. La idea es el principio de tipicidad que continúa informando la materia de los daños no patrimoniales, tiene que ser interpretado de una manera conforme a Constitución. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Muy fácil, muy lógica desde el punto de vista. La consecuencia es que la área, la dimensión, el concepto, el contenido, la categoría del daño no patrimonial es una categoría que se va a ampliar. ¿Por qué se dice? Porque la argumentación es, en todos casos en los cuales se verifica una lesión, un perjuicio de la dimensión no patrimonial, de la dimensión personal del sujeto, del ser humano, este perjuicio, este daño no patrimonial tiene que ser resarcido, tiene que ser indemnizado, tiene que ser compensado a la condición, a la única condición que esta dimensión, este aspecto no patrimonial
de la persona conozca al interior de la Constitución un, digamos, referente en términos de principios fundamentales, principios inviolables de la persona: libertad, salud, dignidad, relación familiares, relación, por supuesto, afectivas, relación sexuales. El problema es que en el momento en el cual la jurisprudencia de la Casación Civil italiana ha utilizado esta argumentación proyectada en la dimensión constitucional, al mismo tiempo ha dicho: no existe mejor un número clauso de derechos fundamentales. La jurisprudencia y también la doctrina, digamos, el debate jurídico, la construcción jurídica puede aumentar, ampliar el número de estos derechos fundamentales. Diciendo esto, pero claramente esta afirmación se puede aceptar, pero es una afirmación al mismo tiempo no peligrosa, pero digamos, es una afirmación, es una argumentación, es una línea de argumentación que puede hacer emerger algunos aspectos críticos. Los aspectos críticos son básicamente los aspectos conectados al rol protagónico de la jurisprudencia, porque en el momento en el cual la misma jurisprudencia dice que es la misma jurisprudencia a desarrollar el rol de principal fuente del derecho también de un derecho constitucional, está claro que el área del daño a la persona es un área que potencialmente no va a conocer, no puede conocer límites, sino los límites que la misma jurisprudencia ha individuado. ¿Cuál es la tendencia, digamos, al interior de los así dichos principios generales en materia de responsabilidad civil europea? Las cosas no son así diferentes. ¿Por qué? El concepto principal, digamos, el principio general en materia de daños a la persona. El concepto general es que todas las situaciones subjetivas jurídicamente relevantes, subjetivas de la persona de naturaleza no patrimonial, merecen un resarcimiento, merecen una reparación. Entonces, el aspecto interesante, digamos, el fenómeno de expansión de la materia, del área, de la responsabilidad civil, es un fenómeno transversal, digamos mejor, es un fenómeno transnacional, porque también en los principios de, puede ser el futuro derecho europeo de la responsabilidad civil, hay una conexión muy cercana, muy estricta entre, por un lado, la necesidad de proteger, de tutelar de una manera muy fuerte, en primer lugar, la dimensión no patrimonial de la persona. Y por otro lado, hay la necesidad de calificar en términos de jurídica relevancia de intereses, aspectos, situaciones que van a pertenecer a la persona, que pertenecen a la dimensión no patrimonial de la persona. Pero esta necesidad de calificación, esta calificación en términos
de relevancia jurídica es una calificación que no es, que no es, que no resulta, que no es producida, que no es la consecuencia de una calificación legislativa. Es la consecuencia de una calificación, en primer lugar, de la jurisprudencia y, en segundo lugar, de la doctrina. Entonces, el marco, el enfoque, el cuadro general, el marco general de los daños a la persona en Italia, en Europa, es un marco todo fuertemente centrado sobre la idea de una constante, progresiva expansión de tutela. Bueno, el tiempo, por cierto, está exaurido, entonces me... creo que no hay, no sé si hay algún tiempo para preguntas o es necesario cerrar la ponencia aquí. Gracias, en todo modo, de todo modo. Doctor, muchísimas gracias. Sí, tenemos tiempo para realizar el tema de la ronda de las preguntas. Gracias. Muy bien. Entonces, gracias, sí. Perfecto, doctor. Estimado Leonel, pues... Sí, en la chat hay Sí. una primera. Buen día, Buen día. señor Grondona. Gracias por la exposición. Siendo concreto, en el Código Civil peruano el daño no patrimonial son el daño moral y el daño a la persona. Sí. Dentro del daño a la persona se comprende el concepto del proyecto de vida. Sí. Esos son los daños no patrimoniales. Respecto al daño moral, quería referirme a la pregunta sobre la cuantificación del daño moral. Sí. Y aquí en el Perú lo que se establece la norma es que el juez tendría que aplicar un criterio de equidad, es el término que usa. Ya. Pero bajo ese término de equidad, le digo casos concretos de la jurisprudencia. Yo conozco casos de que por la muerte de un trabajador, un juez penal otorgó pues, un valor cercano a los $10.000 por la muerte de un trabajador. Sí. Y conozco un caso, entre otros, muy conocido acá en el Perú, de la muerte de un niño atropellado por un tren del Estado. Sí. Le dieron casi $1 millón. Sí. Y el concepto era por daño moral. Sí. ¿Cómo es que se cuantifica o cómo lo hacen en Europa? Sí. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, el problema es exactamente el mismo, porque, primera consideración, frente al tema, al problema de la cuantificación del daño no patrimonial, por cierto, el único criterio utilizable es un criterio de equidad, es un criterio equitativo. No hay otra solución. ¿Por qué? Porque no hay un valor económico, no se puede evaluar la vida de una persona, el sufrimiento moral, el dolor psicológico, el dolor físico también. Es algo que no tiene un precio, por cierto. Pero segunda consideración, frente a esta idea, frente a esta necesidad de utilizar un criterio de equidad, es también necesario evitar que se utilice un criterio de equidad con la consecuencia que equidad significa diversidad irrazonable. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso X, la persona ha obtenido como resarcimiento $100.000 y en un caso parecido, muy parecido, una persona de la misma edad frente a al mismo perjuicio ha obtenido una cantidad de dinero diferente. En Italia, en Europa también, pero aquí me refiero expresamente a Italia. En Italia tenemos un sistema bastante complicado que no es, por lo menos por el momento, no es un sistema legislativo, no existe una ley nacional, no existe una ley. Sistema tabelar, entonces, en otras palabras, o sea, un sistema
basado, digamos, criterios de cuantificaciones basados sobre valores matemáticos, aritméticos, criterios de cuantificación, elaborados por médicos legales, por juristas, por aseguradores, por economistas, digamos, han elaborado un sistema bastante orgánico, digamos, un sistema orgánico, y ese sistema sirve exactamente para evitar soluciones irrazonablemente diferentes. Entonces, en Italia, el juez de Milán, el juez de Génova, el juez de Roma, frente a un daño biológico, a un daño a la persona, a un daño físico, a un daño psicológico, a un daño psiquiátrico, digamos, parecido, porque la persona o las personas en 3 o 4 casos tienen la misma edad, el sufrimiento, digamos, las características biológicas de la persona son parecidos, etcétera. En estos 4 casos, por cierto, la cantidad, entonces el problema de cuantificación es resolvido en la misma manera, o mejor dicho, la consecuencia, básicamente la cantidad de dinero es la misma. Este sistema tabelario, tabella, en italiano se dice tabelle, ¿no? Este sistema de tabelación permite a los jueces, permite al juez digamos, un margen de maniobra más o menos amplio en consideración de las específicas características factuales. Y es razonable, digamos, este margen está correcto que exista existe este margen. ¿Por qué? Porque si el criterio es un criterio de equidad, es razonable, es justo que frente a algunas características específicas, anómalas, típicas, es correcto que el juez puede ampliar, aumentar la cantidad de resarcimiento. Pero esta posibilidad de, digamos, individuar con referencia al caso específico de la cantidad de dinero es una posibilidad que existe dentro algunos límites. El mismo sistema tabelar individúa los márgenes de operación, de maniobra al interior del cual el juez puede operar para realizar, digamos, para ofrecer la mejor respuesta remedial frente a las específicas características factuales que aquella específica situación factual ha conocido. No sé si yo se ho respuesto a su pregunta. Sí, cuando usted se refiere a tabular, sí. Sí, es como un barómetro, una tabla de equivalencias. Es un software, es un programa telemático informático. El juez introduce en aquel sistema los valores, por ejemplo, edad de la persona, 52 años, días de hospitalización, 35, días necesarias para la completa recuperación de la salud, o en otra posibilidad, porcentaje de invalididad de la persona. Entonces, estos son, digamos, todos coeficientes, y todos estos coeficientes, no siempre, por cierto, son presentes todos estos coeficientes, depende del caso concreto, pero digamos, considerándolos como coeficientes, todos estos coeficientes sirven exactamente para individuar la cantidad de dinero. La suma de 10.000 euros, en este caso, es correcta frente a la aplicación de estos criterios numéricos, de estos criterios aritméticos. En la idea del gobierno, del Parlamento italiano también, pero esta idea existe desde muchos años, pero nunca hasta ahora fue realizada.
en la idea del gobierno, por último, en base a una declaración del gobierno de 2 meses atrás, la idea del gobierno y del Parlamento es de, digamos, adoptar con un texto de ley este sistema tabulario, no modificarlo, adoptarlo para atribuir a este sistema tabulario, que es un sistema jurisprudencial, un valor legislativo, un valor normativo en sentido propio. Pero no sé si esta, digamos, si esta legislativización, para así decirlo, de este sistema podría realizarse en términos breves. No estoy seguro. Bien, muchas gracias. A ustedes. En la chat. Muchas gracias, sí, Perdón. sí, doctor. En la chat hay 2 preguntas. ¿Conoce algunos libros traducidos al español que nos permitirían conocer mejor el panorama más reciente? Bueno, libros recientes traducidos en español, no, pero por ejemplo, puedo hacer referencia a 2 colegas bien conocidos en Perú, autores de manuales o de específicos ensayos sobre el tema de la responsabilidad civil. Por ejemplo, el manual, el trabajo del profesor Juan Espinosa, que se llama, el título me parece, Responsabilidad Civil, es un texto que hace muchas referencias específicas a la doctrina y a la jurisprudencia italiana. Otro texto, entro mucho, no conozco, por cierto, por supuesto, conozco una fracción, un segmento de la literatura, de la doctrina peruana, pero, por ejemplo, otro autor que conozco personalmente muy bien, porque es un colega, es un amigo, como Leiser León, ha editado muchos volúmenes de estudios sobre la responsabilidad civil, sobre el tema de la responsabilidad de los daños a la persona. Leiser León es un autor muy crítico, por ejemplo, frente al daño al proyecto de vida, pero en sus notas a pie de página hay muchísimas referencias a la responsabilidad civil en el marco italiano y europeo. Pero digamos, libros recientes, libros italianos recientes traducidos en materia de responsabilidad civil, quería decir, no hay. Hay, o podría haber algunos artículos, por ejemplo, el periódico jurídico especialista que se llama Gaceta Jurídica, básicamente traduce autores, autoras italianas, europeas, que sobre el tema de la responsabilidad civil. Pero para responder exactamente a esta primera respuesta, tengo pensar mejor a la posibilidad de conocer algunos libros traducidos en español. La segunda respuesta, la segunda pregunta, en Europa también. En Europa, sí, traducido en español, hay, por cierto, el texto de los principios del derecho, de los derechos, perdón, principios de la responsabilidad civil. Principles of European Tort Law, principios de derecho europeo de la responsabilidad civil. Se buscan fácilmente en Google, escribiendo, digitando solo principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, y el texto se puede leer. Con referencia a la doctrina, digamos, con referencia al panorama europeo, bueno, se puede hacer referencia a ensayos o a libros de juristas, digamos, editados por juristas españoles, por ejemplo. No conozco un texto, digamos, básicamente, digamos, escribido en español para un público latinoamericano. Pero hay un texto francés
hay un texto francés de derecho compagado que a su interior un capítulo sobre el tema de la responsabilidad civil en América Latina. Me parece que es un texto al cuidado del profesor Borghetti, Jean-Sébastien Borghetti, que es un profesor de la Universidad de París de Assas. Y después, la segunda pregunta, ¿y nos ofrecería la oportunidad de enviar por correo electrónico más preguntas? Sí, 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 ustedes pueden, sí. Puedo, en algunos casos, por ejemplo, indicar algunos artículos doctrinales en italiano, pero escribido en italiano, pero el italiano, digamos, se puede entender, se puede leer sin particulares problemas. Entonces, sí, está bien, sí. Muchísimas gracias, estimado doctor. Aquí hay dos preguntas más. Se las comento ahora. Es la siguiente. Sí. Doctor, en Italia, la facultad que tiene cada juez para establecer los montos indemnizatorios por daño moral es discrecional. Discrecional no, en el sentido que este sistema tabular individúa algunos márgenes. Entonces, no es un juicio fundado sobre la sensibilidad humanitaria del juez. No, esta vía es una vía del arbitrio y no se puede aceptar. Es una vía contraria al principio de certidumbre del derecho. Es una vía, si existiría, sería una vía contraria al principio de la previsibilidad de las decisiones de la jurisprudencia. Entonces, no, pero digamos, hay un margen de discrecionalidad al interior de este marco, al interior de ese sistema tabular, sí, hay un margen. Por ejemplo, el daño no patrimonial, el daño a la persona puede ser aumentado hasta al 5%, pero para poder, digamos, la legitimidad del juez a aumentar el 5%, la cantidad de la indemnización tiene que ser explicada en la motivación de la sentencia. No es una aumentación o puede ser también una disminución arbitraria. El juez tiene que explicar, si no lo hace, si no explica en su motivación las razones específicas que han legitimado este aumento o disminución, la Corte Superior, digamos, la Corte de Casación, el Tribunal de Casación, va a casar la sentencia, porque no es un razonamiento, es una afirmación sin fundamentos jurídicos argumentativos. Entonces, no, digamos, una discrecionalidad sí, pero estrechamente controlada. Y digamos, es el balance en ausencia de una legislación. Hay un sistema jurisprudencial, hay un sistema tabular de fuente jurisprudencial. Este sistema tabular es un sistema flexible, sí, pero es un sistema móvil, sí, pero esta flexibilidad, esta movilidad es determinada, es una movilidad predeterminada por los mismos criterios que existen al interior de este sistema tabulario. Muchas gracias, estimado doctor. Le comento la siguiente pregunta. Ya, gracias. Doctor, ¿qué temas de responsabilidad civil al día de hoy generan discrepancias o cuestionamientos sobre su concepto o aplicación en Italia? El daño no patrimonial que es diferente del daño biológico. Porque el daño biológico o el daño a la salud es una dimensión fácilmente perceptible y también demostrable en el juicio. Porque cuando hay un daño biológico, un perjuicio a la salud física o a la salud psíquica de la persona, hay un médico legal, un profesional, una persona que claramente no es un juez, no es un jurista, pero que puede aceptar las características del perjuicio. Entonces, sobre este tema no hay un problema de prueba. La prueba del daño
biológico en sentido estricto es fácil, es una prueba técnica, el médico legal tiene que visitar a la persona, entonces individuar cuál es la patología de la persona. El problema, el gran problema en Italia, no solo en Italia, también en Francia, también en Alemania, también en el Perú, por cierto, es la prueba y entonces la dimensión, el control sobre los daños no patrimoniales que son diferentes del daño biológico. Por ejemplo, el así dicho daño existencial, el daño a la persona que no es un daño biológico. Por ejemplo, la persona sufre, continúa a sufrir, es un sufrimiento que no puede, que no va a cesar, y ese sufrimiento, pero este sufrimiento psicológico no es una patología, no es un daño biológico. ¿Cómo se puede demostrar, probar en juicio la existencia del daño, del daño no patrimonial diferente del daño biológico, y cómo se puede cuantificar? Sobre este tema, en Italia, por ejemplo, existe un fuerte debate porque la jurisprudencia está más abierta, más orientada a una protección fuerte de protección remedial del daño a la persona diferente del daño biológico. La doctrina, o mejor dicho, una parte relevante de la doctrina, por lo contrario, prefiere o digamos considera más oportuno que l'area del daño a la persona diferente del daño biológico sea un área muy, muy estrecha para evitar arbitrios jurisprudenciales. La prueba del daño a la persona diferente del daño biológico es una prueba que puede utilizar también elementos presuntivos, elementos, pruebas testimoniales, por ejemplo, escuchar a los familiares de la persona que ha sufrido este perjuicio, digamos, en sentido largo existencial. Por un lado de la cuantificación, esta cuantificación es una cuantificación sí equitativa, pero el mismo sistema tabular se refiere también a los perjuicios de la persona que son diferentes de los daños biológicos, utilizando la expresión muy larga, daño no patrimoniales, en un sentido largo, en un sentido amplio, daños no patrimoniales diferentes del daño biológico. Muchísimas gracias, estimado doctor. Le comento la pregunta final, es la siguiente. Sí. Doctor, ¿cuál es la perspectiva que tiene Italia acerca de los daños punitivos y en casos de incorporación como el Perú, por ejemplo, la forma adecuada de ingresar es de manera legislativa? De manera, gracias. Sí, digamos, es un tema actual porque la jurisprudencia, una reciente sentencia de la jurisprudencia del 2017, ha hablado de la polifuncionalidad de la responsabilidad civil, en el sentido de que cuando se hace referencia a la responsabilidad civil, se hace referencia no solo a las clásicas funciones resarcitorias en el sentido estricto, y también a la función, digamos, de desincentivación, a la función que va a limitar la posibilidad de procurar de causar riesgos o causar daños, pero también a la función sancionadora, a la función punitiva. Por el momento, el legislador en algunos casos, de una manera más o menos expresa, más o menos evidente, más o menos transparente, el legislador en algunos casos ha individuado una función también sancionadora, por ejemplo, frente a conductas abusivas en el proceso civil en particular. El debate tiene
principal objeto la posibilidad o no de extender esta función punitiva, además de casos típicos legislativos de resarcimientos que desarrollan también una función punitiva. Y, digamos, por el momento, la respuesta como observador del sistema jurídico italiano, la respuesta prudente, prudencial, es una respuesta que que no considera oportuno, que no considera, digamos, propio extender en ausencia de una específica intervención legislativa, es que no considera propio extender la función sancionadora. Es mejor limitar la operatividad de la función sancionadora en solo aquellos casos expresamente prevenidos por el legislador. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con esa pregunta hemos finalizado la ronda de las consultas que han efectuado los participantes y ya habiendo finalizado la sesión, reiterarle el agradecimiento y también los saludos de parte de todo el equipo de B-Lawyer por estar presentes con nosotros el día de hoy, estimado doctor. Gracias, muchas gracias a usted y a ustedes. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que tenga muy buena tarde. También, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.